En este momento vamos a ver un ejercicio netamente de lo que es movimiento circular. Dentro del movimiento circular tenemos lo que es el movimiento circular uniforme y el uniformemente variado. Ahorita lo que vamos a ver es movimiento circular, ni el uniforme ni el uniformemente variado, solo un ejercicio en forma general. Me dice el ejercicio: una partícula animada de movimiento circular parte del punto 5, menos 2. Me entrega un valor de 5, menos 2 centímetros. En sentido antihorario me está diciendo que está girando de esta forma. Con una velocidad angular me da un valor de 4 radianes sobre segundos. Y se mueve durante 5 segundos, me da un tiempo de 5 segundos. Con una aceleración angular de 1 radian sobre segundo al cuadrado. Me dice: determine el literal A, la velocidad angular final. Aquí me pide el literal B, la velocidad angular media. Literal C, el desplazamiento angular. Literal D, la posición angular inicial. Fíjense en cómo es el símbolo de la posición inicial. Y el literal E, la posición final. Ya, para ello entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a tener que los datos colocarlos de una forma que podamos trabajar. Si me dice que está ubicado en este punto, prácticamente lo que me está diciendo está ubicado en el cuarto cuadrante, positivo y negativo. ¿De qué manera va a girar esto? En forma antihoraria, va a girar así. Por lo tanto, si este es el punto inicial, de aquí parte. Esta es mi posición inicial, de ahí es donde parte. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar esto en forma de vector. Yo colocaría el vector posición inicial, va a ser igual, necesito la componente en Y y en J. Por lo tanto yo le escribo 5Y menos 2J. ¿Qué unidades? Centímetros. El punto en el plano 5, menos 2, 5Y menos 2J. Me dice que se mueve con una velocidad angular. Entonces esta es la velocidad angular inicial, ¿sí? Aquí me da un tiempo que va a girar, va a rotar de 5 segundos. Y me da una aceleración angular de 1 radian sobre segundo al cuadrado. Ahora lo que tenemos, me pide calcular la velocidad angular final. Vamos a las fórmulas y nosotros tenemos aquí una cantidad de fórmulas que podemos ocuparlas. Por lo tanto decimos, velocidad angular final va a ser igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. ¿Tenemos todos los datos? Sí, los tenemos. Velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial, que valdría 4 más el valor de la aceleración, que sería 1 por un tiempo de 5 segundos. Multiplico estos dos valores y lo sumo más 4, me daría 9 radianes sobre segundos, el valor de la aceleración, perdón, el valor de la velocidad angular. Ahora me pide calcular la velocidad angular, en este caso velocidad angular media. Velocidad angular media va a ser igual a la suma de sus dos velocidades, velocidad angular inicial más la final, sobre 2. No ocupo esta fórmula porque no tengo todos los datos. Entonces, ¿qué tengo? Velocidad inicial y velocidad final, entonces la ocupo. Me quedaría velocidad media va a ser igual a la inicial, ¿cuánto vale? 4, más la final vale 9 sobre 2. Velocidad angular media sería igual a 13 sobre 2, que me daría 6.5 radianes sobre segundos. Las unidades de la velocidad, radianes sobre segundos. El tiempo en segundos, aceleración, radianes sobre segundos al cuadrado. La posición, sí, en centímetros, o en este caso tenemos que ver el valor luego en metros, pero bueno, en eso ahorita no hay ningún problema. En el literal C, para el literal C, ¿qué me pide calcular? El desplazamiento angular. Si yo tengo velocidad media calculada, yo puedo utilizar la misma fórmula. Desplazamiento angular sobre un tiempo determinado. Despejo de aquí, me quedaría desplazamiento es igual a la velocidad angular media por el valor del tiempo.
desplazamiento angular va a ser igual, velocidad media, ¿cuánto me entrega? 6.5. 6.5 por el valor del tiempo, en este caso que son 5 segundos. Una vez que se multiplica estos dos valores, se tiene un resultado de 32.5 radianes. Las unidades del desplazamiento angular siempre están en radianes. Todo lo manejamos ahorita en lo que es radianes. Ahora, lo que yo tengo aquí en esta parte, para el literal D, me pide calcular la posición inicial. ¿Cuánto valdría la posición inicial? Tengo el vector posición inicial que sería igual a 5i menos 2j, esto en centímetros. Pero ahora yo lo quiero manejar esto en lo que es una coordenada polar. Si yo transformo a una coordenada polar, me quedaría el resultado 5.39 centímetros con un ángulo de 338.20 grados. Recordemos que para nosotros transformar lo que es la coordenada rectangular a polar, nos apoyamos de la calculadora. Cuando nosotros transformemos aquí esto a lo que es polar, quizás nos quede un valor aquí en la calculadora de menos 21.80. Nos dé un ángulo negativo, nos dé el módulo 5.39 y un ángulo negativo. Este ángulo negativo prácticamente solo significa que este es el ángulo en forma antihoraria y el otro es en forma horaria. ¿Qué quiere decir esto? El ángulo positivo es medido desde este punto hasta donde está el vector. Este es el valor del ángulo de la posición, esa es la posición angular inicial, es el ángulo de la posición angular inicial. Pero este ángulo puede ser medido desde este punto, desde el eje de las X, hasta donde está el vector en forma antihoraria o también en forma horaria. ¿Cómo lo identificamos? Por el signo, ¿sí? Entonces, para tener el valor positivo, en el caso de que queramos utilizar el valor positivo, simplemente lo queríamos 360 grados menos los 21.80 y me resulta este valor de 338.20 grados. De ahí es donde sale eso. Ahora, si nosotros queremos en este caso encontrar, hasta ahí ya quedó listo prácticamente literal D, que era la posición inicial. ¿Qué necesito en coordenada polar? El ángulo, perdón, el módulo y lo que es el ángulo, ¿sí? ¿De dónde sale? De aquí. Ahora, necesito de la misma manera encontrar lo que es la posición final para el literal E. Entonces, ¿de qué se forma en este caso? ¿De qué se forma un vector? Del módulo, en este caso que viene a ser el radio. El radio es la medida desde el centro hasta cualquier parte del círculo, y cuando gira, en este caso, esto como va a girar 5 segundos, prácticamente parte de este punto sale, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, y puede que por acá quede, o pueda que se dé tantas vueltas en 5 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, y a los 5 segundos se queda aquí, ¿sí? Entonces yo puedo decir que ahí puede ser el punto de partida, el punto de llegada, pero sin embargo lo que nunca cambia prácticamente es la medida del radio. Desde aquí hasta cualquier punto es la misma medida, y el radio viene a ser el módulo prácticamente del vector. Y lo que aquí nos hace falta en este caso, si es que esta es la posición angular final, nos hace falta el ángulo, prácticamente el ángulo final. Tenemos el ángulo de la posición, de la posición angular inicial, y aquí también vamos a manejar un ángulo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la posición final va a ser igual. El módulo en este caso no cambia, 5.39 centímetros. Nos manejamos en las mismas unidades, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el único problema? Que no tenemos este ángulo, pero tenemos una fórmula en la cual podemos ocupar. El desplazamiento angular va a ser igual a la posición angular final menos la posición angular inicial.
¿Tenemos el desplazamiento angular? Sí. ¿Tenemos la posición angular final? No, pero esa es la que estamos buscando. ¿Y tenemos en este caso la posición angular inicial? Sí. En este caso son los 338.20 grados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este caso es manejarlo todo en una misma unidad. Tenemos en radianes. Este dato de aquí lo tendríamos que transformar a radianes para poder manejarlo. En este caso sería, o bien lo transformamos esto, o bien lo transformamos lo de acá. Sea esto de grados a radianes o esto de radianes a grados. Vamos a ocupar en este caso los 32.5. 32.5 radianes. Utilizo esta conversión. ¿Qué digo? Pi radianes. ¿Cuánto equivale pi radianes? A 180 grados. Lo voy a ocupar acá. Pi radianes, 180 grados. Radianes con radianes se va a ir. Y en este caso, al multiplicar 32.5 por 180 y dividirlo para pi, resulta dar un valor de 1862.11 grados. ¿A quién resulta este ángulo? Prácticamente a la al desplazamiento angular. El desplazamiento angular tiene un valor en radianes o también tiene un valor en grados, que a la final resulta ser lo mismo. Entonces ya tenemos todos los datos. Prácticamente solo venimos a reemplazar. Aquí quedaría, en este caso voy a dar la vuelta, posición angular final menos la inicial va a ser igual al desplazamiento angular. Ahora entonces, este dato de aquí, la inicial, paso al otro lado a sumar, me quedaría el ángulo final va a ser igual al ángulo inicial más el desplazamiento angular. Y me quedaría en este caso 338.20 grados más el desplazamiento prácticamente. ¿Cuánto se está desplazando? 1862.11 grados. Sumo los dos valores y tendría en este caso que me da un valor de 2200.31 grados. Y ese valor en este caso yo lo traigo para acá, 2200,31 grados. Aquí tengo en este caso ya el módulo y el ángulo, ya no tengo que hacer nada, ya lo tengo todo. Y si quisiera yo saber en dónde me queda, porque yo no sé en el plano aquí, ¿dónde están los 2200.31 grados? ¿Qué haría? Transformar ese valor a lo que es de esta coordenada polar a una coordenada rectangular. Y me daría un valor prácticamente de 4.11 en I más 3.49 J. Todo esto, ¿qué unidades tiene? Centímetros. ¿Y qué me ayuda? ¿Para qué me sirve esto? Para saber en qué cuadrante se ubicó y ver si es que lo que yo asimilé que aquí se quedó estaba bien o mal. Si los signos son positivo y positivo, quiere decir que prácticamente está en el primer cuadrante. No se quedó aquí al momento que giró. Entonces, llegó hasta este punto, quizás giró una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y llegó hasta este punto. Y llegó acá. Y esta es mi posición final. Y no me debo de olvidar que si tengo yo una posición, aquí voy a tener un ángulo en este caso final. Y eso prácticamente es todo.